Bienvenidos aquí a su canal De Mi Corazón a Tu Cocina. Vamos a empezar preparando un café tipo espresso. Yo estoy haciendo este café de esta manera, lo vamos a preparar en la estufa debido a que sé que muchas personas no cuentan con cafeteras o con máquinas para preparar expresos. Regularmente estas bebidas se hacen con café expreso, es un café comprimido, un café fuerte, y lo vamos a hacer aquí en la casa de una manera muy fácil en la estufa. Para eso vamos a necesitar 2 tazas de agua, yo estoy utilizando este café de la marca Starbucks, pero ustedes pueden utilizar cualquier café que esté recién molido. Tiene que ser un café recién molido, no tiene que ser soluble, ¿ok? Es muy importante este paso. Por cada taza vamos a agregar 4 cucharadas de café soperas, ¿ok? Porque estamos buscando que esto quede muy similar al sabor de un espresso y que tenga la misma fuerza, ¿ok? Después de haber agregado las 8 cucharadas de café, lo vamos a mezclar de esta manera y lo vamos a llevar a la estufa a fuego medio. En cuanto veamos que da el primer hervor, vamos a apagarle y lo vamos a dejar tapado por alrededor de unos 5 minutos, y con eso vamos a lograr crear un café expreso. Si tú eres de las personas que les encanta el café súper fuerte, le puedes agregar otras 2 cucharadas más y te quedará a tu gusto, ¿ok? Bueno, pues vamos a llevarlo a la estufa y al dar el primer hervor le vamos a apagar. Aquí ya nuestro café ya empezó a hervir, como pueden ver. Ya en este momento lo que vamos a hacer es apagar el fuego. Ya habiendo apagado el fuego, lo vamos a retirar a una superficie que se encuentra a temperatura ambiente. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aquí por 5 minutos. Después lo vamos a colar. Habiendo pasado ya los 5 minutos, vamos a destapar nuestro café y lo vamos a llevar a colar. Yo estoy utilizando un colador regular. Sobre el colador yo coloqué un filtro para cafetera regular. Si ustedes no encuentran esta clase de filtros, pueden utilizar cualquier tela tipo gasa como esta que tengo aquí. Esto quedará igual, quedará con el mismo resultado. Solamente lo que buscamos es que nuestro café quede bien colado. Bueno, en este momento vamos a empezar a colarlo con mucho cuidado. Recuerden que esto se encuentra todavía muy caliente. Lo voy a separar. Tenemos que dejar 3/4 en una taza y 3/4 en la otra taza. Esa es la medida exacta con la que les va a quedar un café exquisito. A continuación vamos a empezar a crear nuestro caramel macchiato. Vamos a necesitar media taza de leche evaporada de la marca que ustedes gusten. Yo estoy utilizando la marca Nestlé. Después vamos a agregar media taza de whipped cream o crema para batir. Aquí tengo la presentación que yo estoy utilizando, es esta. Lo vamos a tapar y lo vamos a licuar a velocidad baja por alrededor de 1 minuto. Aquí tenemos ya el resultado. Lo vamos a llevar a nuestra taza donde vamos a servir nuestro café caramel macchiato. Yo en este caso yo estoy utilizando este vaso para darle una bonita presentación, pero ustedes pueden utilizar cualquier clase de taza o vaso que sea de su agrado. El siguiente paso para crear nuestro caramel macchiato es llevar la crema que batimos en la licuadora al microondas por 1 minuto. Tiene que estar caliente porque este café tiene que tomarse bien caliente para que sepa rico. Bueno, la llevaremos al microondas por 1 minuto. Aquí tenemos la parte de café que vamos a utilizar en nuestro caramel macchiato, a la cual vamos a agregar 6 cucharadas de jarabe de caramelo. Después lo vamos a mezclar muy bien. Después de haber mezclado muy bien nuestro caramelo, le vamos a dar 1 minuto en el microondas porque es muy importante que se encuentre bien caliente. Aquí les voy a mostrar de lo que hablaba. Miren nada más qué belleza. Aquí pueden ver toda la espuma que se crea al llevar
estas 2 leches que licuamos al microondas. Miren nada más, este es el efecto que se logra al final sin necesidad de tener esa máquina adecuada que se necesita para crear esta espuma. En este momento ya nuestro café se encuentra bien caliente, lo vamos a agregar con mucho cuidado. Miren nada más cómo se empieza a ver esto. Este café, amigos, es una maravilla, les va a fascinar. Vamos a empezar a crear nuestro frappuccino. Vamos primero a agregar 4 tazas de hielo. Después vamos a agregar 3/4 de taza de café, el que dejamos enfriar. Tiene que estar frío, es muy importante que esté frío. Y aquí mismo vamos a agregar 3/4 de taza de leche evaporada, de la marca que ustedes quieran. Yo estoy utilizando leche Carnation Clavel. Lo vamos a agregar también aquí. Por último vamos a agregar 12 cucharadas de jarabe sabor caramelo, de la marca que ustedes gusten. Con esta cantidad, con 12 cucharadas, queda rico de sabor, pero si a ti te gusta muy dulce le puedes agregar más. Lo tapamos y lo vamos a licuar a velocidad alta por alrededor de 3 minutos. Para servirlo vamos a utilizar salsa de caramelo. Esta es diferente al jarabe, esta es más espesa. Le vamos a agregar al vaso de esta manera. Vamos a dejar que caiga hasta el fondo. La cantidad que ustedes gusten. Y esto depende de qué tanto te guste a ti el caramelo. Después de haber hecho este paso, vamos a agregar nuestro frappé. De esta cantidad que hicimos, les van a salir alrededor de 2 frappuccinos de este tamaño. Agregarle crema batida en la parte de arriba, la que ustedes gusten. Después vamos a agregar más salsa de caramelo, claro que sí, la que ustedes gusten. Ahora sí que esto va al gusto, me encanta. Pues aquí les dejo estas 2 bellezas, espero que haya sido de su agrado. Estoy seguro que van a quedar súper complacidos cuando los prueben. Y ya vieron lo fácil que fue prepararlo, con los utensilios que tenemos en casa, los ingredientes que tenemos en casa, accesibles en cualquier parte del mundo. Van a quedar súper complacidos con el resultado. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado y les mando como siempre muchos besos, abrazos y bendiciones. ¡Hasta la próxima!